descuido le dice que si él podía ir donde él. Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar en el agua, pero miró hacia atrás. Se descuidó y miró hacia atrás como hizo la mujer de Lot. Que los ángeles dijo que no mirara atrás. Y cuando miró atrás se convirtió en una estatua de cera. Vive Dios. Pero entonces Pedro se descuidó y miró y cayó al agua. Y nada más decía, maestro, sálvame que perezco. Y vino Cristo y metió su mano y sacó a Pedro. Y así mismo hizo Cristo conmigo. Yo estaba ahogado pero en el alcohol y Cristo me sacó. Vive Dios. Y a ese es el Dios que yo le sirvo. Vamos a tener una palabra, ¿verdad? Empezar y no cierren su Biblia porque vamos a estar recorriendo par de versículos de la Biblia y libros. Vive Dios. Vamos a predicar Biblia. Pastor, ¿qué tiempo tengo? Gloria a Dios. Hasta que el Espíritu Santo diga, y Él es que dirige tú aquí. Yo no soy nada. Vamos a tener una palabra. Primeramente vamos a abrir en Romanos 11, del 11 al 24. Pero voy a estar leyendo pausadamente. Vive Dios. Lo que se puedan poner de pie en reverencia al Señor. Si pueden, vive Dios, se lo vamos a agradecer. Porque Dios es excelso. Dios es digno de toda gloria, honra, poder y majestad. Y la palabra se lee en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo dice que gloria a Dios, aleluya. Yo oí como poco amén. Parece que otros se van a quedar. Vive Dios. Dice la palabra, empezando en el 11. Dice, digo pues, ¿han trompezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y su transgresión es la riqueza del mundo. Y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Aleluya. Porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de a los gentiles, honro mi ministerio. Vive Dios, aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí mientras tanto. Después seguimos leyendo. Seguimos intrigando. Pueden sentarse, iglesia. Gracias. Qué bueno es el Señor. Esta palabra el Señor viene ministrando conmigo por meses. Le plació, ¿verdad?, que yo la trajera a este lugar. No sé por qué. Dios sabe por qué. Yo le puse como tema a esta prédica, la salvación llegó a ti. Y tu visita que está aquí, que no ha conocido del Señor, esta es la noche de salvación para ti. La salvación llegó a ti. ¿Por qué digo esto? Vive Dios. Porque el apóstol Pablo, aleluya, perseguidor de la iglesia, que estaba hablando ahorita, que cuando él conoció a Cristo, no volvió a ser el mismo. Vive Dios. Y eso es lo que decía la alabanza. Jesús, amado de mi alma, cuando te conocí, todo cambió. Vive Dios, todo ha cambiado, aleluya. Y este hombre, Pablo, iba camino a Damasco, vive Dios, perseguidor de la iglesia. Encerró a muchos cristianos, vive Dios. Vivía, aleluya. Yo soy como Antonio, yo soy eléctrico, a mí me gusta caminar, vive Dios. Perdonen. Aleluya. Entonces este hombre, aleluya, iba persiguiendo a los cristianos. En Jerusalén lo azotó, vive Dios. Y dice que iba camino a Damasco, aleluya. Cuando Cristo, aleluya, tropieza con el hombre, iba en un caballo con más soldados a arrasar en Damasco con los cristianos que habían allí, vive Dios. Pero se encontró que Jesús vino y lo tumbó del caballo, vive Dios, aleluya. Y allí cayó, aleluya. Y cuando vio Jesús, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque cuando andamos persiguiendo a un cristiano, tenemos la alegoría de decir que estamos persiguiendo a fulano de tal. No estamos persiguiendo a ese evangélico, estamos persiguiendo a Jesús. Aleluya. Y el Señor le dice, ¿verdad?, a Pablo, que él iba a saber lo que era a pagar el precio por la persecución de él mismo, por haber perseguido a Jesús. Aleluya. Y Pablo, cuando conoce a Jesús, no volvió a ser el mismo. ¿Por qué no volvió a ser el mismo? Porque todo lo que hacía, todo lo que él hacía, vive Dios, era por amor a Jesús. Dio su vida por Jesús. Fue castigado por Jesús. Vivió para Jesús. Aleluya. No volvió a ser el mismo.
Aleluya. Y no vinimos aquí a hablar de Pablo. Estaba dando una introducción. Estoy hablando de ti. Estoy hablando de mí. Nosotros somos gentiles. Y dice la palabra aquí que Pablo era apóstol, era predicador a los gentiles, porque cuando Jesús lo escogió fue para predicar a quién, a los gentiles. Vive Dios. Y la palabra nos está narrando aquí en el versículo 11 en adelante. Vive Dios. Digo pues, ha tropezado lo de Israel para que cayesen. Dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Para transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarle a celo. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Yo sé que aquí hay muchos que no conocen de la palabra y no saben, ¿verdad?, a veces los términos que se están hablando. Cuando está hablando de defección, vive Dios. Cuando está hablando de transgresión, vive Dios. Aleluya. Transgresión es un transgresor, es aquel, un perseguidor de la iglesia, es aquel que habla mal de Cristo, es una transgresión. Y la defección, vive Dios, aleluya, que estás hablando de la defección, dice, significa el abandono leal de la fe, la verdad o los mandamientos de Dios. Eso es lo que es una defección. Entonces, como los judíos, vive Dios, aleluya, habían transgresido contra el Señor, no habían creído, habían metido en apostasía, vive Dios, aleluya, habían olvidado de los mandamientos del Señor, entonces vive Dios, aleluya, viene Dios y escoge a este hombre, porque cuando Jesús vino y estaba predicando, aleluya, lo primero que empezaron a apartarse de él eran estos grandes de la ley, de lo que sabían de la palabra, los judaizantes, vive Dios, y entonces desecharon al maestro. Y por ese desecho del maestro, vive Dios, entonces viene el Señor y escoge a Pablo para predicar a quién, a los gentiles. Los gentiles somos tú y yo. Y por eso es que la salvación, aleluya, ha llegado a tu vida hoy. Porque tú tienes derecho a esa salvación. Aleluya. Tú eres un gentil tanto como yo. Oh, gloria a Dios. Santo eres Dios. Y dice, verdad, aleluya, aquí, verdad, que la nación judía había que tropezado, pero no había tropezado del todo, había caído. Y ellos estaban en ese tiempo como el que corre un maratón, como el que corre una carrera, vive Dios. Venían corriendo una carrera, tropezaron, se cayeron, se lastimaron. ¿Por qué tropezaron, se lastimaron y cayeron? Porque habían negado a Jesús. Y haber tropezado, vive Dios, entonces esto le da a puerta abierta a que los gentiles entren y alcancen ¿qué? La salvación. Oh, gloria a Dios. Santo eres Dios. Cuán grande eres Dios. Pero esto no quiere decir que habían caído del todo, que estaban en el piso y no se levantarían otra vez, sino que esta caída del pueblo judío tendría un propósito y era traer salvación, traer a celos, aleluya. ¿Para qué? Para que los gentiles pudieran entrar a la salvación. Pero ya Jesús, aleluya, tenía un camino trazado. Ya Jesús tenía un camino trazado. Una puerta abierta para que nosotros pudiéramos entrar, ¿verdad?, a esa salvación, vive Dios. Dios tenía esa puerta abierta para esa salvación y era que llegaras a nuestra vida esa salvación, a la mía y a la tuya, porque tú y yo, aleluya, somos gentiles, aleluya. Y es que Dios cuenta o tienes atributos. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, aleluya. Dios es omnisciente. Y cuando dice que Dios es omnipotente, o sea, tiene poder absoluto para todo. Dios tiene el poder absoluto para todo. Y por eso ya Dios tenía una puerta abierta, tenía un segundo paso, porque Dios lo sabe todo. Vive Dios, aleluya. El Dios es omnipotente, está presente en todo lugar. Él está aquí. Donde quiera que tú te mueves, ahí está Dios. Vive Dios, aleluya.
Y es omnisciente porque Él lo sabe todo. Antes que el pensamiento llegue a ti, vive Dios, ya Dios lo sabe. Antes que tú vayas a cometer un acto horroroso, ya Dios lo sabe. Y a ese es el Dios que tú y yo le servimos, vive Dios. Y ese es el Dios que yo te estoy presentando a ti hoy. Porque tú tienes derecho a una salvación, vive Dios. Esto no es nada más para los judíos. Los judíos fallaron, gloria a Dios, pero no todos fallaron. Había un remanente fiel. Dice la palabra ahí en el 11, empezando el 11, aleluya, que Elías, aleluya, oraba, aleluya, contra el Señor pidiéndole, aleluya, que habían matado a todos los profetas, vive Dios, aleluya, y que nada más quedaba él solo. Y Dios le contesta. Aleluya. El Señor le contesta a Elías. No solo tú has quedado. Tengo un remanente fiel de 7,000, aleluya, que no han doblado rodillas a los Baales. Vive Dios, aleluya. Y cuando Pablo no está hablando ahí, aleluya, de que habían transgresido, pero dice, aleluya, la palabra empezando en el 11, pero no todos fallaron porque yo soy judío también, vive Dios, aleluya. Y Pablo estaba predicando al Señor, a los gentiles, vive Dios. Oh, gloria a Dios. Santo eres Dios, mi alma te alaba y te bendice, Jehová. ¿Quién como tú, poderoso gigante? Yo no sé cuánto le están creyendo a un Dios que vive, a un Dios santo, a un Dios leal, a un Dios íntegro, aleluya. Un Dios que está aquí en esta noche y que lo que Él hizo en el pasado, aleluya, lo sigue haciendo hoy, como dice Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, aleluya. Y el mismo Dios que sacó al pueblo de Egipto durante un cautiverio de 400 años es el mismo que está aquí hoy. Amén. Y te puede salvar a ti del cautiverio que tú estás. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Vive Dios, aleluya. Pero Dios sí lo sabe. Yo no sé cuál es el proceso, la enfermedad, aleluya, la escasez que tú tienes en tu vida. Pero Dios sí la sabe. Y yo te vengo a predicar a ti hoy a un Dios que salva, que sana y que viene pronto. Jesús viene pronto. Créalo usted o no lo crea. Y a veces lo estamos predicando como cristianos y no queremos entender, aleluya, que Cristo viene ya. Aleluya. Santo eres Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Jehová. ¿Cómo no de alabarte? Gloria a Dios. Y Dios cogió a este hombre llamado Pablo, primeramente. Él no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Un nombre hebreo que le dieron, aleluya, porque era judío. Y era romano también, aleluya, porque se había hecho ciudadano romano como se hace usted ciudadano de aquí, aleluya, y somos dominicanos. Vive Dios, pero la ciudadanía del cielo es la que más vale, aleluya. Y los que estamos en la ciudadanía del cielo, vamos pronto para allá, vive Dios. Y este hombre, ¿verdad? Cuando le explicaba ahorita en el principio que se trompezó con Cristo, aleluya, que Cristo lo vio y lo tumbó. Él se llamaba Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos. Pero Saulo era su nombre hebreo, aleluya, que le habían dado sus padres, aleluya. Y de eso dependía, el reconocimiento era, aleluya, del primer rey que hubo en Israel, de Saúl. Por eso le habían puesto este nombre. Pero Dios le cambia el nombre a Saulo, aleluya, por Pablo, apóstol de los gentiles, vive Dios. Y este apóstol Pablo significa pequeño, humilde, aleluya. Entregado a Dios, a vivir por el evangelio, aleluya. Esto es lo que significa Pablo. Y Dios le cambia este nombre a este hombre. Y este hombre dio la vida por Jesús. Como debemos ser tú y yo, si le servimos en espíritu y en verdad. Tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Jesús. Este hombre fue encarcelado, fue lastigado, fue apedreado, aleluya.
Pero Dios le dijo, Jesús le había dicho que él sabía, iba a saber lo que era pagar el precio por perseguirlo a él. Y todo estas eran las persecuciones que él había hecho. Santo Dios. Y esta humildad y esta modestia, este pequeñez de Pablo representa la transformación espiritual, la entrega total a Dios y la renuncia al orgullo personal para servir al evangelio. Esto era lo que representaba Pablo, aleluya. Pero Pablo, aleluya, al ser ciudadano romano, esto le dio a puertas abiertas. ¿Para qué? Para entrar a Roma, para predicar el evangelio a quién, a los gentiles, para llevarlo a diferentes lugares, espacios allí en Roma, vive Dios. Y vemos, aleluya, en la palabra, aleluya, que viene este hombre a predicar este evangelio y vienen las armas a salvarse, vive Dios. Los gentiles se están salvando. Pero ¿qué hace esto? Provocar a celo a quién? A los judíos que habían fallado. Porque a ellos son la raíz. A ellos se le ofreció esto. Pero era como, vamos a poner un ejemplo. Antori y yo, hijo de nuestra madre, vive Dios. Pero nuestra madre, párate aquí, Antori. Pero nuestra madre está velando por ambos y nos está criando a ambos en el evangelio a servir al Señor. Pero ¿qué pasa? Que vengo yo y me aparto del Señor. Pero Antori sigue sirviendo al Señor. Y como él sigue sirviendo al Señor, entonces está asegurada la salvación para él. La mía está en peligro porque yo me he apartado del Señor, vive Dios. Y esto fue lo que pasaba con los judíos. Estos legalistas, expertos en la ley, que sabían la Torá, aleluya, que sabían el evangelio, aleluya, pero no lo vivían. Entonces niegan a Jesús. ¿A quién? A Jesús. Vive Dios. Y Jesús es el que dio la vida por ti, por mí. Aleluya. Jesús fue el que murió en esa cruz del Calvario por ti, por mí. Tú que estás aquí hoy, vive Dios. Tú visita que estás aquí. Jesús, no importa la raza, no importa el color, no importa el tamaño, no importa la religión, no importa la nación de donde tú seas. Jesús dio la vida por ti y por mí. Aleluya. Para que todo aquel que en él crea y le acepte no se pierda y sea salvo. Vive Dios. Aleluya. Puede tentarse, gracias Antori, vive Dios. Y esto fue lo que hicieron los judíos. Se apartaron, vive Dios. Perdieron el derecho. Pero entonces el derecho vienen a entrar, aleluya, las ramas injertadas, aleluya. Porque dice la palabra que habían ramas injertadas. Las ramas injertadas somos tú y yo, gentiles, vive Dios, aleluya. Ellos abrieron la puerta para que nosotros entráramos. Porque nosotros no teníamos derecho, era para los judíos, vive Dios, según ellos. Pero al ellos negar a Jesús, vino el evangelio a caer hacia los gentiles, vive Dios, que somos tú y yo. Y por eso Dios te dice hoy a ti que la salvación ha llegado a tu vida, ha llegado a ti. Y no solo esto, es un Dios de promesa. Que cuando Dios promete, cumple. No es como el hombre, no es como el político que anda haciendo promesas, vive Dios. Dios promete y cumple. Dios te promete a ti que la salvación es para ti, pero también alcanza a tu familia, a tus hijos, vive Dios. Dice en el Salmo 127:3, aleluya, que herencia de Jehová son los hijos, aleluya. Y cuando tú aceptas al Señor, aleluya, hay una cobertura para tus hijos, aleluya. Y a veces lo pensamos demasiado. No lo pienses por ti, piensa por esos pequeñitos que tú tienes en tu casa, vive Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, mi alma te alaba, Jehová. Santo eres Dios, santo eres Dios, santo eres Dios, santo eres Dios. Mi alma te alaba, Jehová, mi alma te alaba, Jehová. ¿Cómo no de alabarte? ¿Cómo no de glorificarte? Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Moriste en esa cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Oh, cómo no de alabarte. Te alabo, te glorifico, te exalto, aleluya. Mira a tu pueblo aquí hoy, aleluya.
Mira cuál es la necesidad, Jehová. Tú la conoces, Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya. Revélatela ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Padre de la gloria. Estamos aquí, Dios, alabándote, glorificándote, exaltándote, porque tú eres digno de toda gloria. Oh, gloria a Dios. Santo eres Dios. Vive Dios, aleluya. Pero dice, aleluya, que ellos siguieron llevando el evangelio en Roma, aleluya, a todas estas ciudades, aleluya, a todos estos pueblos, vive Dios. Entre Bernabé y Pablo, Bernabé era otro discípulo del Señor que acompañaba a Pablo, vive Dios, en esta caminata, vive Dios, y llevaban el evangelio, aleluya, a la sinagoga. Pero esto provocaría celos a ellos, aleluya, en una forma tan horrenda, vive Dios, aleluya, que lo apedreaban, aleluya. Y si vamos a Hechos 13, 45 al 51, vive Dios. Hechos 13. Hechos 13 del 45 al 51. Y la palabra dice así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os jugáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todo lo que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron con ellos el polvo de su pie y llegaron a Iconio. Vive Dios, aleluya. La palabra nos está diciendo, vive Dios, aleluya, que estos dos, aleluya, Pablo y Bernabé, estaban predicando, aleluya, en la sinagoga. Pero venían los judíos, provocaron a celos, aleluya, provocado a celos, porque la salvación estaba llegando a los gentiles en una masa extraordinaria, vive Dios. Estaban viniendo la vida, aleluya, a través de este evangelio que Pablo y Bernabé estaban predicando. Venían las masas, aleluya, a convertirse, a aceptar al Señor, aleluya. Pero ellos, provocados a celos, aleluya, vinieron y pusieron chisme entre mujeres piadosas. Mujeres piadosas eran mujeres de la sociedad, aleluya, que estaban allí, aleluya, en la sinagoga, aleluya. ¿Para qué? Para que hicieran tumulto, aleluya, y para que hablaran mal de Pablo y de Bernabé, y que ellos no estaban haciendo lo correcto, aleluya, sino que estaban trayendo excusas, que estaban trayendo demonios, que estaban trayendo situaciones que no le convenía al pueblo, vive Dios. Y vemos aquí, aleluya, vive Dios, aleluya, que ellos tomaron la decisión que les había dicho el maestro Jesús. Dice: cuando no te vayan a recibir en una de esas ciudades, sacúdete las sandalias, sacúdete el polvo y vete. Vive Dios. Y eso hicieron ellos. Se sacudieron las sandalias. Allá ustedes. ¿Quiénes sufren la consecuencia? Aquellos que le niegan. Porque hace 2000 y pico años se está predicando este evangelio. Y hasta el momento hay millones y millones que niegan a Jesús. Por una o por otra razón, X, Y razón. Yo lo estuve negando por un montón de tiempo. Por el baile, por la bebida, eran las excusas mías. ¿Y quién dice que en el Señor uno no se goza? Ustedes me vieron a mí ahorita en esa esquina gozándome ahí, sudando. Los cristianos nos gozamos. Y no tenemos que vaciar el bolsillo en una caja de romo, en un liquor store, como vivía yo, ahogado en el licor, perdido. Casi me muero por un par de veces.
Vive Dios, pero gracias a que Jesús me vio y me sacó de allí. Pero pensamos muchas cosas y le damos tiempo al tiempo. Pero no dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Y no dejes para más tarde lo que puedes hacer ahora. Porque más tarde puede ser demasiado tarde para ti. Porque hay algo seguro. Dios no te garantiza a ti ni a mí el mañana. No te garantiza ni a ti ni a mí el ahorita más tarde. Saliendo de aquí podemos tener un accidente, podemos tener un infarto, podemos suceder cualquier cosa y morirnos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tú que no le sirves al Señor y yo que le sirvo a Dios? Que yo tengo una garantía que sé para dónde voy. Cualquier cosa que me suceda, si muero ahorita, si muero en este altar predicando, yo tengo una certeza para dónde voy. Ahora dime tú para dónde va. Dice la palabra del Señor, aleluya, que hay dos reinos. Está el diablo, está Dios a la mano derecha y está el diablo a la mano izquierda. Si tú no estás con Dios, entonces estás con el diablo, lamentando el caso. Escúcheme si se lo digo muy crudo, pero no quiero estarle pasando paño a esto. Esta es la realidad. En Deuteronomio 30:19, el Señor le dice a Caín: en tu mano derecha pongo el bien, en tu mano izquierda pongo el mal. Vive Dios, aleluya. Pero le dice: pero te exhorto, te aconsejo a que hagas bien, aleluya. A que hagas bien. ¿Qué hizo Caín? Escogió hacer el mal y mató a su hermano Abel. Se perdió Caín. Porque nunca pudo tener un arrepentimiento. Cuando Dios le grita a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Seré yo guardia de mi hermano Abel? Pero ya el Señor lo sabía. Porque hablamos ahorita que el Señor era ¿qué? Omnipotente, omnipresente y unicente. Él es un Dios absoluto que lo sabe todo. Está en todo lugar y ve todo. Todo lo que tú estés pensando ahora, ya el Señor hace rato que lo sabe. Y Dios le aconseja, ¿verdad?, que haga el bien. Aleluya. Pero él escogió hacer el mal. Entonces Dios te está diciendo a ti hoy que hay dos reinos. Está el reino de Dios y el reino del diablo. Y lamentado el caso, Satanás es el príncipe de esta tierra. Dice la palabra del Señor. Satanás es el príncipe de esta tierra. Y te pinta a ti y me pinta a mí un montón de cosas bonitas. Aleluya. ¿Para qué? Para engañarnos. Porque dice la palabra que él solo vino a ¿qué? A matar, hurtar y destruir. Aleluya. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Si es para Cristo, eso es lo más grande, porque sonó al paso. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Él vino a matar, hurtar y destruir. Y es que le llaman el engañador. Nos pinta muchas cosas bonitas. Nos pone dónde está la facilidad. Nos pinta que vamos a tener una economía linda. Pero todo eso es que mentira. Te da cuerda, te da látigo para que tú corras y corras, y después te jala y te hace desbocar. Cae tú en la peor terrible condición de una drogadicción, un empatillamiento. Vive Dios. Vicio, comienza con marihuana, después vienen los pericos, después vienen, aleluya, dosis más fuerte. La jeringa. Pero Cristo te dice a ti hoy: ven tal y como tú eres. No lo piense más. Él está esperando a ti con tus brazos abiertos. Vive Dios. Para que tú vengas, aleluya, y te entregue a Él. Te dice a ti Cristo en esta noche: dame tu carga que son pesadas, vive Dios, y toma la mía que son livianas, aleluya.
Todos esos tormentos, todos esos pensamientos que el diablo pone en tu cabeza, los reprendemos ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Pensamiento de mal y no de bien, vive Dios. Porque el diablo es enemigo. Santo eres Dios. Aleluya. Pero este patrón, aleluya, de conducta continuo por mucho tiempo, aleluya, duró. Este patrón que tenían, aleluya, duró demasiado tiempo. Que tenían los judaizantes, vive Dios. Porque Pablo primero iba a la sinagoga a predicar el evangelio, la nueva buena de salvación, a Jesús crucificado en la cruz del Calvario. Aleluya. Aquel que entregó tu vida por ti y por mí. Eso iba Pablo, porque Pablo le predicaba este evangelio así crudamente, vive Dios, para que ellos entendieran, aleluya, quién era el Salvador, vive Dios. Y este patrón de conducta de los judaizantes duró mucho tiempo y lo sacaban y lo apedraban de diferentes lugares, vive Dios. Hasta un punto, vive Dios, aleluya, que ellos, aleluya, tomaron las decisiones, aleluya. Muchas veces, aleluya, lo sacaron y lo apedrearon. Entonces, aleluya, se regresaban ¿a quién? A los gentiles. Porque ellos iban a predicar la sinagoga de los judíos. Aleluya. Pero ellos no querían aceptarlo. Se regresaban entonces a los gentiles. Aleluya. Y podemos ver aquí en Hechos 10. Voy a hablar de en Hechos 10 del 1 en adelante. Podemos ir a la palabra Hechos 10 del 1 en adelante. Vive Dios. Voy a parafrasear, aleluya, lo que estás ahí. Léanlo, estás ahí. Hechos 10 del 1 en adelante. Aquí vimos en la palabra, vive Dios, a una familia. Vemos a Cornelio. Cornelio era un centurión, aleluya, de la base italiana, vive Dios, en los romanos, aleluya, allí. Y este hombre, dice la palabra, ahí hablando en la palabra, que este hombre hacía que donaciones, hacía que oraciones, hacía que ayudaba al pueblo, vive Dios. Oiga, este era un hombre gentil. Estamos hablando de los gentiles. Y este hombre no había aceptado al Señor todavía, pero tenía una relación íntima con el Señor. Aleluya. Y por eso yo te digo a ti en esta noche, tú puedes tener esa relación con el Señor. Eso es lo que te va a definir a ti. Porque yo no estoy predicando aquí religión. Esto no se trata de religión. Yo no me paro en un altar ni voy a la cárcel como yo le digo a los presos. Yo no vengo aquí a predicar religión. Yo no vengo aquí a hablar de religión. La religión no salva a nadie. Absolutamente a nadie. Te salva Cristo Jesús. La relación que tú tengas con el Maestro. Cuando tú tienes una relación sincera, aleluya, con Dios, esa es la que te va a salvar a ti. Y Cristo es el único camino al Padre. Dice que es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie verá al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces tenemos que construir una relación con el Dios Todopoderoso. Ahora vamos a hablar de este hombre. Vamos a hablar de esto. Este hombre tenía esta relación con el Señor. Dice la palabra ahí mencionando, aleluya, que él tenía una relación, que él hacía donaciones, que él oraba, hacía rogativas, oraciones al Señor, vive Dios. Y dice que en una de esas oraciones que él estaba haciendo, como a la hora novena, se desciende un ángel del cielo, vive Dios, y le dice, Cornelio, Cornelio, tus oraciones, tu limosna, han subido al trono del cielo, han subido donde Dios, aleluya. Aleluya. Oiga esto, tú eres un gentil. Por eso yo te estoy diciendo a ti hoy que la salvación ha llegado a tu vida. Este es el tema que estamos predicando, bajo el tema que estoy predicando. La salvación llegó a tu vida hoy. Pero tú eres el que decide. Como yo decidí algún día. Porque Cristo no encuentra
Pero está en ti tomar la decisión de decir, sí, Jesús, yo te acepto. Aquel 4 de enero del 2015, yo bajé de mi cuarto cansado ya, no podía más, arrastrado. Estaba sufriendo mucho. Mi hermano mayor lo había matado aquí entre la 11 y la 10, entre la Toner y la Chu. 44 años. Yo era el que estaba a cargo de cuidar a mi hermano. Era esquizofrénico. Lo cuidaba porque era el que estaba a cargo de visitarlo en los hospitales. A veces estaba preso. Yo correteaba de aquí muchas veces hasta la frontera de Massachusetts. Estuvo preso en Connecticut, Nueva York, un montón de lugares. Mi hermano creció aquí. Entre Nueva York y Connecticut tuvo una sola hija. 32 años, de la edad del hijo mío mayor también. Tengo 3 hijos, uno de 32, uno de 24 y uno que va a cumplir 21. El de 32 va a cumplir 33 ahora en septiembre. Y Dios ha sido maravilloso. Pero yo estaba perdido, yo estaba arrastrado, dolorido, odiando al mundo, odiando a los policías lo mataron. 13 tiros. En ese día era mi cumpleaños. Lo mataron el 21 de febrero del 2013. Yo cumplí año el 14. Yo tenía como 4 botellas de Hennessy, Black Label, 4 botellas de romo ahí. Yo la tenía escondida porque el esquizofrénico, no sé si hay alguien que tiene familia aquí, esos son episodios. Hay tiempos que estas personas están bien, normales, tú lo ves bien, manejan, hacen su vida normales, pero vienen temporadas, vienen episodios donde estas personas se desequilibran completamente, que pierden todo y se ponen agresivos. Mi hermano peleaba con 2, porque había Dios que lo quería salvar y lo salvó gracias a él. Y había el diablo que quería destruirlo y que destruyera a mucha gente. Quería que él hiciera asesinato. Y mi hermano peleaba con estos demonios. Era algo fuerte, yo lo vi, yo lo viví. Mi hermano se le ponía esa cara fuerte y los ojos. Y mi hermano no era como yo, así, flaquito, delgado, no. Mi hermano era un hombre con mucho músculo, fuerte y de un tamaño más que yo. Y hacía mucho ejercicio. La última vez que estuvo preso fue que le rompió un brazo a un guardia en Connecticut, en uno de esos episodios que tenía. Entonces yo estaba destruido por todas estas razones que venían sucediendo. Yo había escondido todas esas bebidas para que mi hermano no tocara nada de eso. Había llamado a los paramédicos y los guardias la noche antes. Estaba trabajando ahí en donde trabajamos, compañeros, ahí mismo en Keji estaba yo trabajando. Cuando llego a mi casa a las 11 y pico de la mañana, pues yo trabajaba en Recibe en ese tiempo, salía temprano. Me encuentro con todos estos policías rodeando mi casa. Me dan la noticia de que mi hermano está muerto. Yo me volví casi loco, porque mi hermano ni siquiera vivía aquí. Yo lo convencí para que viniera aquí, porque estaba pasando situaciones y estaban allí en Connecticut con estos problemas. Él tenía su casa en Connecticut, su hija, su familia. Y yo lo convencí para que viniera aquí. Y tenía como 5 meses en este estado cuando cayó muerto. Imagínese usted cómo estaba yo. Yo era que lidiaba con él y lo visitaba en los hospitales, en la cárcel. Y me comunicaba con los abogados para bregar con su situación. Entonces eso me dio bien fuerte. Eso me destruyó. Y al rango de la bebida eso me cayó bien fuerte. Pero el Señor fue misericordioso. Estuve lidiando con eso por 1 año y pico ahí, queriendo hacer y destruir, y odiando al mundo, odiando a los policías, odiando a todo. Pero el Señor, su misericordia me alcanzó. Su amor, su bondad me alcanzó. Y ese 4 de enero del 2015, yo bajé del segundo piso donde yo vivo y bajé donde mi mamá que vive en el primer piso abajo, frente. Le dije, quiero aceptar al Señor. Me rendí. Se acabó la corredera. ¿Por qué? Porque Jesús me estaba predicando hace tiempo, venía predicando, me hubieron muchos mensajes que a mi casa lo llevaron, videos, películas cristianas, un montón de cosas. Yo crecí en un hogar cristiano, pero no le servía al Señor.
Estuve correteando el mundo, correteando para allá, para acá. Vive Dios. Pero no le servía al Señor. Conocía y veía del Señor porque crecí en un hogar cristiano. Mi mamá, que era mi abuela, que yo me crié con mi abuela, aleluya, me llevaba a mí pequeño de la mano a la iglesia todo el tiempo. Ella y el hijo más pequeño de ella, que es menor que yo. Y nos llevaba los dos, cada uno de una mano a la iglesia. Y allí aprendimos. Yo tengo muchos coritos y muchas cosas en la memoria, pero es de ese tiempo cuando mi mamá me llevaba a la iglesia. Entonces la palabra estaba sembrada. Por eso yo te digo a ti hoy, que estás aquí, trata de venir a tiempo al camino del Señor. ¿Para qué? Para que instruya al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vive Dios, dice la palabra de Dios. Tú que tienes tus niños, críalos, aleluya, ¿en el qué? En la palabra del Señor. Porque esa palabra está ahí sembrada. Esa palabra estuvo sembrada en mí. Y pude haber hecho muchísimas cosas. Yo me vi en un mundo corrupto completamente, con amistad de corrupta. De que muchos hicieron muchos años de cárcel. De que me estuvieron apuntando con arma larga un par de veces. Pero el Señor de allí me cubrió. Vive Dios. Con kilos entre maletas, vive Dios. No era mío, pero eran amistades que estaban conmigo y yo estaba compartiendo con ellos. En una ocasión lo salieron a matar a él y yo y él andábamos juntos. Porque la droga se había perdido. Vive Dios. Pero el Señor me cubrió, el Señor me guardó todos estos años. Porque habían que rodillas, dando rodillas, oraciones, rogativas, como hacía este hombre Cornelio, aleluya. Que dice la palabra que Cornelio estaba haciendo esta rogativa y un ángel bajó, aleluya, y se le presentó y le dijo: Cornelio, tus oraciones han subido al trono de la gracia. Ve donde un hombre que se llama Simón Pedro, aleluya, que está en Jope, aleluya. Manda gente allí a buscarlo. Dice la palabra ahí. Él está en casa de un Pedro el curtidor, allí Dios, aleluya, en Jope. En otra ciudad, le dice el Señor a Cornelio. Pero Cornelio, cuando despierta de esta visión, aleluya, dice: sí, aleluya, pasó esto, vive Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué hace Cornelio? Cornelio manda 2 siervos de él junto con un guardia, aleluya, allá a Jopa, a la ciudad donde está Pedro. El apóstol Pedro estaba allá y lo manda. Y dice la palabra del Señor que como a la hora sexta, aleluya, que es al mediodía, Pedro estaba allí en aquella casa, aleluya, de este Pedro el curtidor, y que sube a la azotea, aleluya, a orar. Tenía hambre y mientras le preparaban el alimento, subió a orar Pedro. Oh, gloria a Dios. Aleluya, mi alma te alaba. Pero que cuando Pedro está orando, del cielo ve una visión que viene un lienzo. Aleluya, con 4 puntas, donde hay, aleluya, un saco, y hay reptiles, y hay aves, y hay un montón de animales, aleluya, de todas especies, bajando en esta visión que le baja el Señor a Pedro. Y el Señor le dice a Pedro, aleluya: Pedro, tiene hambre, ¿verdad? Mata y come. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mata y come, le dice el Señor a Pedro. Pedro dice: Señor, no. Yo no he comido cosa inmunda. Oh, gloria a Dios. Y vuelve y se lo repite. Dice 3 veces, se lo repite: Pedro, mata y come. Señor, pero yo no he hecho esto antes. Yo no he comido cosa inmunda. Dice el Señor: a lo que yo limpié, oye, aleluya, a lo que yo limpié, no lo llame inmundo. Oh, gloria a Dios. A lo que yo limpié, no le llame inmundo. Oh, vive el Señor. ¿Usted sabe por qué Pedro tenía estas visiones? Porque Pedro era predicador del judaísmo. Él no quería, él no entendía que todos tenemos derecho a una salvación. Y tú tienes derecho a una salvación. Tú que estás aquí, Dios ha llegado a la salvación a tu vida gentil hoy. Bendito sea Dios. Pedro creía que él no podía ir a predicar a este hombre que estaba allá. Y el Señor le dice: van a venir unos hombres tocando a tu puerta. No dudes en irte. No dudes en irte.
Entonces la visión que tuvo Cornelio y la visión que tuvo Pedro, que el Señor se les revela a ambos en una hora novena y en una hora sexta, aleluya. Vive Dios, aleluya. Combinaron todo en el espíritu. Porque esto se trata del espíritu. Aquí en lo natural tú estás viendo un poco de moneda, pero yo en lo espiritual estoy viendo cielos abiertos allá arriba, cielos que te abren, cielos que te salvan, cielos que te sanan, cielos que te quitan toda atadura, porque el enemigo es experto, pero Dios puede romper toda cadena en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Oh, vive Dios. Santo eres Dios. Dice la palabra que cuando los hombres llegaron y tocaron la puerta, Pedro le dijo: entren. Entren. Ya Pedro sabía por dónde venía la cosa. El Señor se lo había revelado. Vive Dios. Cuando entraron, dice que pasaron allí la noche y al otro día se fueron. Cuando llegan, después de 2 días de camino, aleluya, llegan allá a la ciudad donde está Cornelio. Vive Dios. Cuando entran por la puerta, cuando Pedro entra, ve este montón de gente, como veo yo aquí. Vive Dios. Todos estos. Aleluya. Vive Dios. Pedro se asombró. Ve todas estas personas allí reunidas. Él no pensaba, dice, ¿qué es lo que yo vengo a hacer aquí? ¿Qué quiere que haga? Le pregunta a Cornelio. ¿Qué quiere que diga? Cornelio le cuenta su visión de lo que tuvo, de lo que Dios le habló, de las oraciones y de que Pedro estaba allá, de que él estaba allá en aquel lugar en Job. Aleluya. Y que lo mandara a buscar. Aleluya. Y Pedro le dice: ok, vamos entonces. Estoy parafraseando lo que dice ahí en la palabra, vive Dios. Vamos entonces. Y Pedro comienza a predicar el evangelio. Dice que estaba Cornelio reunido con todos sus familiares y amistades allí, los soldados que tenía a su orden, aleluya, vive Dios. Y había un montón de personas allí en aquel lugar, en esta casa de Cornelio, aleluya. Y que Pedro empezó a hablarle del evangelio y a presentarle a Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Porque este es el evangelio, no se equivoquen. El evangelio son las buenas noticias de salvación. Y la buena noticia de salvación es que Cristo murió en una cruz, crucificado, y resucitó al 3er día para que todo aquel que en él crea y le acepte sea salvo. Este es el evangelio. Y Pedro comenzó a predicarle. Y dice, cuando empezó a predicarle, cayó el Espíritu Santo de toda esta gente, vive Dios, que había allí, hablando en lengua, donde ellos estaban entendiendo todo lo que estaban diciendo, vive Dios. Y dice, ¿qué es esto? Los que andaban con Pedro dicen, ¿qué pasó? Oh, gloria. ¿Y esto está sucediendo? Sí, esto está sucediendo. Porque Dios no tiene excepción de persona. Dios no hace excepción de persona. Tú tienes el mismo derecho que tengo yo a recibir la salvación. Solo está en ti decidirte y dar el paso de aceptar al Señor. Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra que cuando le cayeron todos en la lengua, dice, hay lugar donde bautizarlo. Bautizaron a todos. Vive Dios. Todos fueron bautizados. Estos eran gentiles. Cornelio no había aceptado al Señor. Vive Dios, pero hacía rogativas, hacía donaciones, llegaron al trono de la gracia del Señor, aleluya. Y esto es lo que Dios está diciendo en esta hora, que tenga una relación con Él. Vive Dios. Oh, cómo no de alabarte. Ahora voy a entrar en otra parte, vive Dios. Voy a entrar en la segunda parte de esto. No se apuren, que nos estamos casi yendo. Casi termino. No voy a decir como los predicadores que a veces predicamos y hicimos 1, 2, 3, 4 veces. Termino. No, estoy casi terminando. Vámonos de nuevo a Romanos 11. Que voy a leer el resto de lo que iba a leer, porque era del 11 al 24 y me quedé en el 12, por ahí en el 13. Dice, y aquí termino, voy a terminar ya mismo. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Estoy en el versículo 13 del capítulo 11 de Romanos, vive Dios. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a lo de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Oigan lo que le dice Pedro, aleluya. A los gentiles le está diciendo después, después que fueron ellos provocados a celos por los judíos y vinieron al Señor. Oiga como Pablo le está hablando, aleluya. Ahora le está diciendo a los gentiles,
para que provoquen a celos a los judaizantes, a los de su sangre, porque como Pablo es judío, aleluya, le está pidiendo ahora que provoquen a celos a los judíos para que algunos de ellos sean salvos, porque algunos se perdieron. Aquellos fariseos que estaban con Cristo, que negaron, que le dijeron muchas veces que él no era Jesús, que le dijeron que él estaba haciendo milagros en el nombre de Beelzebú. Beelzebú es Satanás, vive Dios. Todos esos se perdieron, pero se perdieron porque no quisieron venir a un arrepentimiento. Por eso fue que se perdieron únicamente. Si se hubieran arrepentido, no se pierden. Aquellos que blasfemaron con el Espíritu Santo se perdían porque se perdían. Porque dice la palabra que lo único que el Señor no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso se perdían porque se perdían. Pero aquellos que negaban a Jesús simplemente porque no creían que Jesús era el Mesías, que era el Rey, que había venido, esos se perdieron porque no quisieron aceptarlo. Y eso es lo que está pasando mucho hoy en día. Muchos se pierden porque no quieren aceptar a Jesús. Vive Dios. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su misión? Si no vive entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa retante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jates contra las ramas. Y si te jatas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezca, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanece en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertados en tu propio olivo. Voy a resumir esto, vive Dios. Aquí Dios está hablando, ¿verdad? Aquellos que ya habían aceptado al Señor. Aquellos que habían sido injertados. Aleluya. Porque en Génesis 12, del 1 al 3, vive Dios. Dios le hace una promesa a Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham. Dios le dice a Abraham que salga de su pueblo y de su parentela, vive Dios, y que lo llevará a un lugar que él no conoce, vive Dios, pero que allí él lo bendecirá y serán benditas todas las naciones. Oiga esto, escuche bien esto. Todas las naciones de la tierra. Por Abraham serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. No digo nada más los judíos, no digo los israelitas. Todas las naciones de la tierra. Y ahí entramos tú y yo. No somos judíos, somos gentiles, pero entramos en lo que Dios le da la promesa a Abraham, de que serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Entonces vive Dios, aleluya. Pero Dios nos está diciendo a nosotros hoy que si nosotros, aleluya, siendo gentiles, siendo injertados, nos juntamos en la raíz, aleluya, que eran los judaizantes, vive Dios. Pero ellos, por su desobediencia, por su negación, por su soberbia, vive Dios, negaron a Jesús. Nosotros lo hemos aceptado y nos hemos sido injertados, vive Dios, aleluya. Pablo no se está refiriendo directamente a la iglesia, dice la palabra, aleluya. Pero es de entender, aleluya, que nosotros los creyentes, aleluya, los que hemos aceptado al Señor, que no nos podemos estar jactando, no nos podemos poner soberbios, no nos podemos poner altivos, no nos podemos creer que somos más grandes que otros, aleluya. Porque si ellos fueron sacados del árbol, aleluya, cuánto más nosotros que somos injertados. Oh, vive Dios. Cuánto más nosotros. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros en esta hora? ¿Ser qué? Obedientes. Ser sumiso. Buscador de la palabra. Amar a Dios sobre toda la cosa. Amar al prójimo como a nosotros mismos.
Y cuando dice amar al prójimo como nosotros mismos, a veces eso es un poco fuerte. A mí me gusta más como dice Juan 34, 13 o 13, 34, por ahí que está, algo así. Búsquenlo. Que esa palabra me encanta, como dice ahí. Dice ahí, aleluya, ama a tu hermano como a ti mismo. Pero hay una coma ahí. Dice, hay una coma ahí, dice, pero como yo lo amo a ustedes. Le está diciendo a los discípulos que lo amaran como a sí mismo. Entonces hay una coma ahí, pequeñita. Qué bueno que se paren y la vean. Dice, pero como yo lo amo, no dice pero como yo lo amo a ustedes. O sea, que como Jesús nos ama a nosotros, es que nosotros tenemos que amar al prójimo. Jesús dio ¿qué? Su vida por cada uno de nosotros. Jesús se entregó plenamente. Caminó hasta la cruz y dice en Isaías 53 que como cordero fue al matadero y no abrió su boca. Vive Dios, aleluya. O sea, Él no se quejó, no habló. Él no amó tanto de una forma tan increíble que el amor de Jesús traspasa barreras, traspasa montañas, se va a todos lugares por el amor que nos tiene a nosotros. Mira cuánto nos ama Jesús. El amor de Jesús es increíble. Entonces por eso es que nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que ame a tu prójimo, que ame a tu hermano, como yo lo amo a ustedes, dice a los discípulos. Oh, gloria a Dios. Qué amor. Un amor que fue hasta la cruz, a morir con muerte, clavado en un calvario por ti, por mí, aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? La palabra nos está diciendo que no nos jactemos. No nos ponamos orgullosos, no nos volvamos, aleluya, altivos. Seamos sumisos, seamos obedientes, seamos amorosos, vive Dios. Porque si aquellos que fueron sacados de la raíz, aleluya, cuánto más nosotros, aleluya, podemos caer, aleluya. Que nos pertenecemos al olivo original, aleluya, porque está el olivo original y el olivo silvestre, vive Dios. Dice que hay dos olivos. Aleluya. Ese olivo representa aceite, representa riqueza, representa amor. Aleluya. Eso es lo que representa ese olivo. Y Abraham se le hizo esta promesa. Aleluya. Y esta promesa es para ti y para mí. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Nosotros somos bendecidos porque Dios así le ha placido. Y tú y yo estamos aquí hoy en esta hora porque Dios así le ha placido. No porque tú quisiste venir aquí a este lugar, aleluya, sino porque Dios hizo una cita contigo y tú estás aquí hoy. Porque si fuera por ti, tú no hubiese venido aquí esta noche. Pero Dios fue el que programó esta cita. Aleluya. Voy a leer estos 3 puntos y voy a concluir. Dice, la nación sierva de Israel. Habían 3 puntos que caracterizaban, ¿verdad?, a Israel en este entonces. Y era que era una nación sierva e ideal, donde Israel fue ungido para ser una luz para las demás naciones pagadas. Eso fue lo que pasó con Israel. Esta nación de Israel fue ideal, ella fue escogida, fue ungida. ¿Para qué? Para hacer luz en medio de todas estas naciones demás que habían alrededor de ella, para que ellos brindaran, para que ellos vieran, aleluya, caminaran por el camino correcto, para que los otros pudieran caminar por el camino correcto. Pero ¿qué hicieron ellos? Se entregaron a la idolatría, se entregaron a la falsedad, negaron a Jesús, vive Dios. Y el punto 2 dice, la nación que por fin apostató, la apostasía. Ellos se apartaron, se rebelaron contra Jesús, contra la doctrina de Dios. Ellos apostaron, se rebelaron contra Dios. Y esto fue lo que causó que fueran desgajados de la raíz. Y tercer punto, el resto fiel. Dice que había un remanente fiel que quedó del judaísmo, que no dobló rodillas a los Baales, que siempre se mantuvo su testimonio a través del discurso de la historia. Porque cuando Elías se fue quejando ante Dios, aleluya, que habían matado a todos los Baales,
a todos los profetas, perdón, y que nada más quedaba él solo, vive Dios, y que a él lo andaban buscando para matarle. Oiga lo grande de esto. Esto es una historia que está en Reyes, vive Dios. Este hombre Dios lo usa con una grandeza de algo inmenso. Se enfrenta, ¿verdad?, a Jezabel y acá, que eran reyes en este tiempo, ¿verdad? Jerusalén, vive Dios. Y este hombre se dio con casarse con esta demonia, que era Jezabel. Una mujer que le servía al diablo y a todos los baales. Y dice la palabra de Dios que Elías se enfrentó con esta mujer, ¿verdad? Y que ella vino con 450 baales, aleluya. Y Elías lo venció, o no lo venció Elías, lo venció el Dios. Dios bajó fuego del cielo y quemó a toda esta gente y lo mató a todos. Porque quemaron un incienso, los baales, y el incienso no se hacía nada. Y Elías echándole fuego y preparó el dedo de la zanja y le echó allí agua. Y con todo y el agua y todo, bajó el fuego del cielo cuando Elías clamó al Señor, aleluya, y mató a estos 450 baales. Oiga, qué victoria por parte de Dios contra este hombre. Y dice la palabra del Señor que entonces esta mujer, cuando manda los 450 baales de ellos, los idólatras, lo amenaza y el hombre se va a esconder. Entonces le está gritando al Señor, aleluya, que han matado a todos los profetas del Señor y que solo queda a él y lo están buscando para matarle. El Señor le dice: mentira del diablo. El Señor le contesta ahí mismo: queda un remanente fiel de 7,000 personas que no han doblado rodillas a los Baal y se mantienen fiel. Y ese es el remanente que está aquí hoy. Vive Dios, aleluya. Hay un remanente fiel que está orando. Hay un remanente fiel que está buscando la palabra del Señor. Hay un remanente fiel que se levanta de madrugada a orar, aleluya. Hay un remanente fiel que tiene una relación íntima con el amado, aleluya. Hay un remanente fiel que por eso es que el diablo no ha destruido tu hogar, aleluya. Hay una rodilla que están dando a ti, aleluya, que no le sirve al Señor, que por eso es que tu destrucción no ha llegado completa a ti, vive Dios. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Habían rodillas dobladas, aleluya, orando al Señor, aleluya. Así que voy a culminar diciendo que nos mantengamos firmes, confiando y obedeciendo a la palabra de Dios. Porque la salvación ha llegado a ti, porque en el futuro, cuando Dios reciba a los judíos que se han apartado de él, esto resultará en bendición para el mundo. Porque si su incredulidad trajo riquezas a los gentiles, entonces su futura fe en Jesús como Mesías enriquecerá al mundo. Gloria a Dios. Mantengámonos firmes, iglesia. Mantengámonos firmes. Mantengámonos en obediencia. Dice la palabra que sin obediencia nadie verá al Señor. Abraham es llamado el padre de la fe, pero es llamado el padre de la fe por su obediencia. Sin obediencia nadie verá al Señor. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham tenía 75 años, vive Dios. Y Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a un lugar donde tú no sabes que está. Aleluya. Abraham no sabía dónde iba. Abraham simplemente escuchó la voz de Dios que le decía que saliera de su tierra y su parentela. Tú y yo nos dicen eso: sal de tu tierra y tu parentela, sal de tu negocio que tú tienes, sal de la abundancia que tú tienes. Y vamos a pensarlo un montón de veces y vamos a decir: Señor, ¿eres tú que me estás hablando? Dios, esto es verdad. Tú quieres que yo deje mi casa, mi familia, y me vaya para un lugar que yo no sé para dónde voy. Señor, es verdad que tú eres el que me está hablando, Dios. Lo pensamos una y dos y tres veces y le metemos interrogante al Señor y a lo último no vamos. Ahora, este hombre, con un padre idólatra que tenía, la madre le había enseñado un poco del Señor porque venía de Jerusalén, de por allá. Pero el papá era un idólatra.
y se crió en los caldeos, donde lo que se había era idolatría. Pero este hombre, el Señor le habla: sal de tu tierra y tu parentela y te llevaré a un lugar donde tú no sabes dónde está, pero de allí yo te bendeciré y serán benditas todas las naciones de la tierra. Y este hombre simplemente camina en obediencia, agarra a su gente. Luego el sobrino de él, de un hermano que había muerto, se va con él y todos sus siervos, y el papá se cansa de decirle: yo me voy. Caminó en obediencia y se fue. Por su obediencia, Abraham es llamado el padre de la fe. Así que seamos obedientes, caminemos en fe. La salvación ha llegado a ti hoy, vive Dios. El llamado está hecho, el altar está abierto. Si tú quieres recibir tu salvación, tú que no le has aceptado, camina al frente o levanta tu mano tú ahí donde está. Podemos orar por ti. El que esté enfermo, podemos orar por sanidad. El altar está abierto. A Dios sea la gloria. Yo no soy nada ni nada tengo, pero el que está aquí en esta noche, Jesús, Él puede hacer todos los cambios en tu vida. Y no hay cadena que Él no pueda romper. No hay esclavitud que Él no pueda quitar. No hay sanidad que Él no pueda hacer. Dice la palabra que ¿qué es imposible para Dios? Y dice la palabra que nada es imposible. El altar está abierto. Dios le bendiga, pastor.